Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde las historias cobran vida y los relatos nos enseñan valiosas lecciones. Si eres amante de los cuentos que tocan el alma y despiertan nuestra imaginación, este es el canal perfecto para ti. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva narración. Hoy, comenzamos un viaje especial con el cuento más hermoso del mundo de Rudyard Kipling, una obra que, a través de sus bellas palabras, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, el amor y las historias que perduran. A lo largo de los 15 capítulos que exploraremos juntos, descubriremos un relato lleno de belleza, emoción y, sobre todo, de una profunda conexión entre los seres humanos y sus historias. Así que, acompáñame en este hermoso recorrido y prepárate para sumergirte en la magia de este cuento. Capítulo 1. La llamada de la historia. Un hombre, cansado de su vida rutinaria, se sentó a la orilla de un río y comenzó a pensar en las historias que había oído en su juventud. ¿Cuál será el cuento más hermoso del mundo?, pensó. Y así comenzó su búsqueda, una búsqueda que lo llevaría a través de vastos territorios y lo enfrentaría con los más profundos misterios de la vida. La vida del hombre había tomado un giro monótono. Su existencia parecía estar perfectamente definida, pero a medida que pasaban los años, una inquietud persistente se apoderaba de su mente. Miraba a su alrededor y no podía evitar sentir que algo faltaba. No se trataba de dinero ni de poder, ni de alcanzar logros materiales. Lo que faltaba era algo más profundo, algo que solo se encontraba en las historias, en los relatos que parecían tener un poder casi mágico para transportar a las personas a otros mundos. Recuerdos de su infancia venían a su mente. Aquellos días en los que, reunido alrededor del fuego, sus padres o ancestros le contaban historias. Esas narraciones no solo eran simples relatos, sino que estaban cargadas de significados ocultos, lecciones morales y, sobre todo, de un propósito mucho más grande que el de simplemente entretener. Recordaba las historias sobre héroes, sobre monstruos, sobre amores imposibles, y sobre la belleza de la vida misma. Pero con el paso de los años, esas historias fueron desvaneciéndose lentamente en su memoria, reemplazadas por las exigencias de la vida adulta. Al estar allí, junto al río, el hombre se preguntó, ¿será que alguna vez he escuchado el cuento más hermoso del mundo? Esa simple pregunta lo comenzó a atormentar. Sabía que las historias eran poderosas, pero ¿cuál era aquella que tocaba tan profundamente el alma humana que podía considerarse la más hermosa? ¿Sería una historia de amor, o una narración sobre la lucha contra el destino? Tal vez un relato de sacrificio, o incluso una simple anécdota contada de manera tan única que quien la escuchaba no podía evitar sentirse transformado. Las historias eran como espejos, reflejaban el alma humana. Cada historia que escuchaba le hacía sentir más cercano a algo que él mismo no lograba entender, algo que trascendía la simple palabra. Esas palabras resonaron en su mente, como un eco lejano de algo que había oído de niño. Las historias no eran solo relatos que se contaban para pasar el tiempo, sino que eran reflejos del alma humana, formas de comprender el mundo y a nosotros mismos. Se dio cuenta de que, en cada narración, se ocultaba una verdad universal, algo que todos compartimos. El deseo de ser comprendidos, el deseo de encontrar un sentido a nuestra existencia. En su camino, encontró a un viejo sabio que le habló de las historias del pasado, aquellas que habían marcado la vida de muchos. Cada historia es un puente entre los seres humanos y el mundo que los rodea, le dijo el sabio. Así comenzó su búsqueda. Decidió que no podía seguir esperando a que la respuesta le llegara por casualidad. Tenía que ir a buscarla. Durante su viaje, se encontró con un anciano sabio, un hombre que había dedicado toda su vida a las historias, a las narraciones que le daban forma a la humanidad. Este anciano, con una mirada profunda y serena, le explicó que las historias no solo eran relatos inventados, sino que eran los puentes que unían a los seres humanos con todo lo que los rodeaba. Cada historia era una forma de conexión, una manera de entender no solo al otro, sino también al mundo en su totalidad. Cada historia, dijo el sabio, tiene el poder de transformar al oyente. Una buena historia no se cuenta solo con palabras, sino con el alma de quien la narra. El hombre escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra del sabio tocaba una parte de su ser que ni siquiera él sabía que existía. Las historias no eran solo formas de entretenimiento, eran herramientas para abrir puertas en la mente humana, para llevar a los oyentes a lugares que no conocían, para llevarlos dentro de sí mismos. El hombre comprendió que no podía quedarse sentado esperando que la respuesta llegara.
Decidió emprender una búsqueda, no solo externa, sino interna. Mientras continuaba su camino, el hombre comenzó a entender que la búsqueda del cuento más hermoso no sería una simple tarea de recorrer tierras lejanas. Era también una búsqueda interna, un viaje a través de sus propios recuerdos, miedos y deseos. Al principio pensó que las historias que encontraba en su camino serían la respuesta que buscaba, pero pronto se dio cuenta de que el verdadero reto era encontrar la historia que ya vivía dentro de él. Las palabras, pensaba el hombre, no son solo sonidos o letras. Son la esencia de nuestras emociones, de nuestras experiencias, y de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Cada encuentro, cada historia que escuchaba de los demás, lo acercaba más a comprender la importancia de lo que buscaba. La búsqueda del cuento más hermoso no era solo encontrar una narración particular, sino también comprender que las historias más hermosas no siempre son las más conocidas o las más contadas. A veces, la historia más hermosa era la que existía en el corazón de cada ser humano, en los momentos más simples de la vida. Así comenzó su viaje, un viaje que lo llevaría mucho más allá de las fronteras físicas, un viaje en el que descubriría que el verdadero significado de una historia no se encuentra solo en su final, sino en el recorrido de los personajes y las lecciones que estos nos enseñan. El hombre, decidido, comprendió que su búsqueda no era solo por encontrar el cuento más hermoso del mundo, sino también por descubrir su propio relato, por comprender lo que realmente hacía de cada historia algo único. Las historias no solo tenían el poder de enseñar, sino también de transformar a aquellos que se entregaban completamente a ellas. Capítulo 2. La búsqueda comienza. Con una determinación renovada, el hombre se levantó y comenzó su viaje. Sabía que no sería fácil, pero la certeza de que debía encontrar la respuesta lo impulsaba hacia adelante. Las historias, pensaba, eran más que simples relatos. Eran las huellas de la humanidad, las marcas de lo que somos. El hombre, tras su conversación con el sabio, comenzó a caminar sin rumbo fijo, pero con la mente llena de nuevas preguntas. Sabía que la búsqueda que emprendía no era solo una cuestión de encontrar un cuento o una narración. Su viaje era, en muchos sentidos, un reflejo de su propia vida. Cada paso que des será uno más cerca de comprender lo que hace a las historias tan poderosas, pensaba. En su camino, el hombre fue testigo de diversos relatos contados por las personas que encontraba. Todos parecían tener algo único que ofrecer, pero a pesar de la belleza de cada uno, ninguno le parecía ser el cuento más hermoso del mundo. Sin embargo, al escuchar, algo comenzó a cambiar dentro de él. Se dio cuenta de que las historias, aunque diferentes en su forma y contenido, tenían algo en común. Tocaban las emociones más profundas, las que residen en lo más profundo del corazón humano. En cada relato que escuchaba, se encontraba una lección escondida, una enseñanza que, aunque no siempre era obvia, llegaba al alma. De alguna forma, pensaba, todas las historias compartían una verdad fundamental: la vida es una búsqueda constante. A medida que viajaba, el hombre fue encontrando historias de pueblos lejanos, historias de amores perdidos, de sacrificios y de heroísmo. Cada relato parecía un universo en sí mismo, pero ninguno lo llenaba completamente. Algo seguía faltando. Mientras continuaba su camino, pasó por un pequeño pueblo donde los ancianos se reunían en la plaza para contar historias a los niños. Se sentó, intrigado, a escuchar. Entre las historias que los ancianos compartían, una llamó especialmente su atención. Era la historia de un hombre que había viajado por todo el mundo buscando un objeto perdido, pero al final, ese objeto resultó ser algo que siempre había tenido, pero no había sabido reconocer. El hombre se sintió profundamente tocado por este relato. El hecho de que la historia girara en torno a un objeto perdido que resultaba estar más cerca de lo que pensaba lo hizo reflexionar profundamente. Podría ser que el cuento más hermoso del mundo estuviera más cerca de lo que pensaba, pero él no había sabido reconocerlo. Tal vez, pensaba el hombre, el verdadero cuento más hermoso del mundo no se encuentra buscando fuera de nosotros, sino dentro. Tal vez las historias más hermosas son aquellas que no tienen un final feliz, pero que, a través de su dolor y sufrimiento, nos enseñan más sobre la vida que cualquier victoria. La reflexión lo llevó a seguir su camino con un sentido renovado. Se dio cuenta de que, aunque muchas de las historias que había escuchado eran bellas, lo que realmente lo conmovía era el mensaje que traían consigo. Algunas historias hablaban de derrotas, otras de luchas internas, pero todas, de una manera u otra,
le hablaban sobre el sufrimiento humano y la resiliencia que nacía de él. Al final, pensaba, lo que hacía que una historia fuera hermosa no era su comienzo ni su final, sino su capacidad para tocar la esencia del ser humano. Era la manera en que nos conectaba con lo que somos, con nuestros miedos, nuestros sueños y nuestras pérdidas. El hombre se dio cuenta de que estaba más cerca de encontrar lo que buscaba, pero aún no podía comprender completamente qué era ese cuento más hermoso. Algo dentro de él le decía que no se trataba solo de encontrar una historia que ya existiera, sino que tal vez se trataba de algo que debía descubrir por sí mismo, algo que solo él podía ver en el contexto de su propia vida. Y entonces, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, una nueva idea se formó en su mente. Tal vez, pensó, el cuento más hermoso no era un cuento en sí mismo, sino la vida misma. Tal vez, el cuento más hermoso era el relato de cada uno de nosotros, en su forma más sincera y auténtica. Con esta nueva perspectiva, el hombre entendió que su búsqueda no se trataba simplemente de hallar un cuento que lo dejara sin palabras. Se trataba de reconocer las historias que ya estaban presentes en su vida, de ver la belleza en las luchas diarias, en los pequeños momentos de alegría y tristeza que conforman nuestra existencia. Capítulo 3. El encuentro con el viejo cuentacuentos. El hombre continuó su viaje, dejando atrás las tierras conocidas y adentrándose en un territorio extraño, lleno de paisajes que nunca había visto antes. En sus pensamientos, el eco de las historias que había escuchado seguía resonando. Sabía que algo estaba cambiando en él, pero aún no entendía del todo qué era. Durante días, el hombre caminó sin descanso. El mundo a su alrededor parecía convertirse en una sucesión infinita de paisajes, pero dentro de él se encontraba en una búsqueda aún más profunda. Su mente seguía inquieta, buscando respuestas, preguntándose si alguna vez encontraría el cuento que tanto anhelaba. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, vio una pequeña choza en medio de un campo. Se acercó con cautela, curioso, preguntándose quién podría vivir en un lugar tan apartado. Al llegar, vio a un hombre mayor sentado frente a la entrada, observando el cielo con una expresión tranquila. Tenía una barba larga y gris, y sus ojos brillaban con una sabiduría que el hombre no podía descifrar. ¿Te gustaría escuchar una historia?, preguntó el anciano sin apartar la vista del horizonte. El hombre asintió, intrigado, y se sentó junto al anciano. Sabía que este podría ser el encuentro que estaba buscando, la clave que lo llevaría más cerca de la respuesta a su pregunta. Las historias, dijo el viejo, tienen una forma especial de conectarnos. Son como puentes, que nos unen con lo que no vemos, pero que está presente en todo lo que somos y vivimos. El hombre lo miró con atención, sintiendo que cada palabra del anciano tenía un peso profundo. El viejo se reclinó ligeramente hacia atrás y comenzó a narrar, su voz grave y profunda envolviendo al hombre en una atmósfera mágica. La historia que te contaré hoy es sobre un hombre que pasó toda su vida buscando la paz, buscando la felicidad, pero no entendió hasta el final que lo que buscaba siempre estuvo dentro de él, comenzó el anciano. Este hombre viajó por muchos países, consultó con sabios y magos, y preguntó a todo aquel que pudiera ofrecerle una respuesta. Pero, en su búsqueda, descubrió que no había respuesta fuera de sí mismo. El hombre escuchaba atentamente, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertar. La historia del anciano resonaba en su alma. ¿Era posible que la paz que tanto había buscado estuviera dentro del todo el tiempo? En su viaje, el hombre encontró un río, y junto a sus aguas, un anciano se le acercó y le preguntó qué buscaba. El hombre, con cansancio y desesperación, le respondió: busco la paz, y no puedo encontrarla. He viajado por el mundo, he preguntado a todos los sabios, pero nadie ha podido darme una respuesta. El anciano lo miró fijamente y dijo: la paz no se encuentra en lugares lejanos, ni en las palabras de otros. La paz se encuentra en el corazón de quien la busca, y es solo cuando la encuentras en ti mismo que podrás verla en el mundo. El hombre, confundido, no entendió completamente las palabras del anciano en ese momento, pero al pasar los años, y tras muchas pruebas y tribulaciones, comenzó a comprender. La paz que buscaba no estaba en el exterior, sino que había sido parte de él todo el tiempo. El anciano hizo una pausa en su narración y miró al hombre, como si quisiera asegurarse de que comprendiera la importancia de lo que había dicho. Lo que aprendió este hombre, explicó el viejo, fue que la búsqueda de algo fuera de nosotros es una ilusión. La verdadera respuesta, el cuento más hermoso, no se encuentra en un lugar lejano,
ni en un objeto perdido. Está en nosotros, en nuestras experiencias, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de ver lo que tenemos frente a nuestros ojos. El hombre reflexionó sobre esas palabras, sintiendo una profunda resonancia en su ser. Podría ser que, hasta ese momento, había estado buscando fuera de sí mismo lo que siempre había tenido. Las historias que tanto le interesaban, los relatos que lo habían acompañado en su vida, ¿eran solo ecos de algo que ya vivía dentro de él? El viejo, como si leyera sus pensamientos, agregó: las historias más hermosas no siempre son las más grandiosas o las más conocidas. A veces, la verdadera belleza se encuentra en lo simple, en lo cotidiano. En los momentos que pasamos por alto, en las pequeñas acciones que definen quiénes somos realmente. Las historias, continuó, son como semillas. Algunas crecen rápido y otras necesitan más tiempo, pero todas tienen algo en común. Tienen el poder de transformar a quienes las escuchan, de cambiar la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. El hombre permaneció en silencio, sintiendo que algo profundo estaba ocurriendo dentro de él. Las historias que había escuchado hasta ahora comenzaban a tomar un nuevo significado. Ya no se trataba de encontrar un cuento con un final espectacular o una aventura grandiosa. Se trataba de ver las historias como reflejos de la vida misma, con todas sus complejidades y matices. Así que, continuó el anciano, el cuento más hermoso del mundo no es una historia que se cuenta, es una historia que se vive. Y cuando llegas a comprender eso, entiendes que las historias más hermosas no están en lo que has oído, sino en lo que eres capaz de crear. El hombre, tocado por la sabiduría del anciano, sintió que había dado un paso importante en su búsqueda. Ya no estaba buscando un cuento lejano o imposible de encontrar. Lo que realmente necesitaba hacer era mirar dentro de sí mismo, y en el reflejo de su propia vida, encontrar el cuento que siempre había estado allí. Capítulo 4. La sabiduría del silencio. El hombre se despertó temprano al día siguiente, con la sensación de que algo importante había comenzado a cambiar en su interior. El anciano había sembrado una semilla en su mente la noche anterior, y ahora, mientras el sol comenzaba a iluminar el paisaje, sentía que esa semilla estaba creciendo lentamente. Se levantó de su improvisado lecho y caminó hacia el pequeño arroyo que pasaba cerca de la choza. El agua fluía suavemente, y el sonido del corriente lo calmaba de una manera que no podía entender del todo. El anciano apareció detrás de él, sin previo aviso, como si hubiera estado observándolo todo el tiempo. Con una sonrisa leve en el rostro, dijo: «Hoy quiero enseñarte una lección importante, una que solo puede aprenderse en silencio». El hombre se giró para mirarlo, intrigado, y asintió sin decir palabra. Aunque no sabía exactamente a qué se refería el anciano, sentía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría aún más su percepción de la vida. «Hay algo que no has notado», dijo el viejo con voz tranquila, «en el bullicio del mundo y en las prisas de la gente. Nadie se detiene a escuchar el silencio. Y sin embargo, es en ese silencio donde se encuentra la verdadera sabiduría». El hombre, desconcertado, observó el rostro sereno del anciano. El viejo continuó: «¿Te has detenido alguna vez a escuchar el viento que pasa entre las hojas, o el suave murmullo de un río en su cauce? En todo eso, hay una sabiduría que no se encuentra en las palabras ni en las historias contadas a grandes voces». El hombre miró alrededor, como si estuviera buscando alguna respuesta visible. Al ver la calma que rodeaba la choza y el entorno tan apacible, comenzó a comprender lo que el anciano quería decirle. El viejo le indicó que se sentara junto al arroyo, y juntos permanecieron en silencio. Durante varios minutos, ninguno de los dos dijo una palabra. El hombre se sentó, cerró los ojos y permitió que el murmullo del agua y el canto de los pájaros lo envolvieran. «¿Sabes por qué el silencio es tan poderoso?», preguntó el anciano finalmente, rompiendo la quietud. «Porque es en el silencio donde encontramos las respuestas que no se encuentran en las palabras». El hombre lo miró, ahora con una comprensión más profunda. El anciano continuó: «Las historias que buscas, las respuestas que quieres, a veces no pueden ser escuchadas en medio del ruido. Cuando te rodeas de silencio, permites que tu mente se calme, que tu corazón se abra, y entonces las cosas que has estado buscando se vuelven claras». El hombre reflexionó sobre estas palabras. Durante años, había estado buscando respuestas, hablando con otros, leyendo y preguntando, pero nunca se había detenido a escuchar el silencio. A veces, las respuestas no se encuentran en la acción, pensó,
sino en la quietud. El viejo parecía haber adivinado sus pensamientos. Lo que sucede en el silencio, hijo mío, es que puedes escuchar a tu propio ser. Ahí encuentras tus verdaderos deseos, tus miedos, tus sueños. Solo cuando te callas, puedes escuchar tu alma. Solo entonces puedes saber realmente qué es lo que buscas. El hombre miró nuevamente el agua que fluía ante sus ojos. Al principio, el sonido del agua había sido solo ruido, pero ahora, después de escuchar las palabras del anciano y sumergirse en el silencio, comenzó a percibir algo más. El flujo constante del agua parecía tener una cadencia, una armonía que antes no había notado. Era como si el río hablara en un lenguaje secreto, un lenguaje de calma y sabiduría. El mundo exterior puede ser ruidoso, lleno de distracciones y caos, continuó el anciano. Pero el mundo interior solo puede ser escuchado en el silencio. Si no te tomas el tiempo para hacer silencio, jamás oirás la sabiduría que reside en tu corazón. El hombre sintió una profunda sensación de paz, como si de alguna manera, algo dentro de él hubiera encontrado el equilibrio que tanto había buscado. De alguna manera, las palabras del viejo habían encendido una chispa de comprensión que iluminaba su mente. El silencio no significa vacío, dijo el anciano, como si leyera los pensamientos del hombre. Significa plenitud. En el silencio, el mundo no desaparece, pero dejas de buscar respuestas fuera de ti. Dejas de correr hacia algo que ya está allí. El silencio te permite encontrarte a ti mismo, y al hacerlo, encuentras lo que realmente necesitas. El hombre asintió lentamente. Había algo en las palabras del anciano que lo tocaba profundamente. Era como si, en ese momento, hubiera aprendido a escuchar más allá de las palabras y el ruido de la vida cotidiana. Y en ese silencio, encontraba el sentido de su propia búsqueda, la respuesta a la pregunta que había estado formulando durante tanto tiempo. El anciano se levantó y le dio una última lección. Ahora que sabes lo que te he dicho, no olvides que el silencio no es solo ausencia de sonido, sino la presencia de sabiduría. Así como el río fluye sin prisa, tú también debes aprender a fluir, a dejar que las respuestas lleguen cuando menos lo esperes. El hombre permaneció en silencio durante un rato más, contemplando el agua, dejando que la serenidad del momento se absorbiera en su ser. No necesitaba palabras, no necesitaba buscar más respuestas en el exterior. Había encontrado algo más importante, la capacidad de escuchar el susurro del universo en el silencio. En ese momento, el hombre entendió que el verdadero conocimiento no se encuentra solo en las historias contadas en voz alta, sino en aquellos momentos de quietud donde uno se permite escuchar el latido del mundo y el susurro de su propio corazón. Capítulo 5. El poder de la paciencia. El día comenzó con una ligera brisa que movía suavemente las ramas de los árboles. El hombre se despertó temprano, como ya era costumbre, y salió de su choza para encontrarse con el anciano. Había algo diferente en el aire ese día, una sensación de calma y, al mismo tiempo, de expectativa. El viejo, como siempre, lo esperaba con su mirada serena, como si supiera exactamente lo que necesitaba aprender. Hoy quiero hablarte de la paciencia, dijo el anciano, sin rodeos, como si las palabras mismas ya tuvieran el peso de una lección importante. El hombre se sentó frente a él, como si estuviera esperando el siguiente paso en su viaje de autoconocimiento. ¿Paciencia?, preguntó, con curiosidad. El anciano asintió lentamente. La paciencia, dijo el viejo, es una de las virtudes más poderosas que un ser humano puede poseer. No es algo que se enseña en las escuelas ni se busca en los libros. Es una virtud que solo se aprende a través de la experiencia. El hombre, aunque intrigado, no entendía completamente lo que el anciano quería decir con eso. Él ya había experimentado momentos de espera en su vida, pero la paciencia que el anciano parecía describir era algo más profundo, más grande que la simple espera. Cuando buscamos algo, continuó el viejo, ya sea sabiduría, amor o comprensión, queremos que suceda rápido. Vivimos en un mundo que nos dice que todo debe ocurrir de inmediato, que las respuestas deben llegar enseguida, que el progreso es algo que se mide por la rapidez con que alcanzamos nuestras metas. El hombre asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. La vida moderna estaba llena de prisa, de expectativas inmediatas y de una constante búsqueda de resultados rápidos. Pero, mientras escuchaba al anciano, comenzó a darse cuenta de que algo faltaba en esa visión de la vida. Lo que muchos no comprenden, dijo el anciano, es que la paciencia no es solo esperar. La paciencia es saber cómo esperar,
Es entender que el tiempo es un maestro y que las cosas se desarrollan a su propio ritmo. Las mejores lecciones de la vida no se pueden apresurar. Deben tomarse con calma, como una semilla que crece bajo la tierra antes de brotar. El hombre cerró los ojos por un momento, imaginando la imagen de una semilla enterrada en la tierra. No era visible, pero su crecimiento estaba ocurriendo en silencio, en lo profundo del suelo. Solo con el tiempo, con paciencia, se verían los resultados. El hombre comenzó a comprender lo que el anciano quería decir. Pero dijo el hombre con cierta duda, ¿cómo puedo ser paciente cuando todo a mi alrededor está en constante movimiento? Todos parecen tener prisa, todos parecen querer llegar a algún lugar rápidamente. ¿Cómo puedo resistir la tentación de apresurarme? El anciano lo miró con suavidad y le respondió. La clave no está en resistir la prisa del mundo, sino en resistir la prisa dentro de ti mismo. El mundo siempre será ruidoso y acelerado, pero tú puedes encontrar paz en medio de esa tormenta. La paciencia no es un estado pasivo, sino activo. Significa tener fe en el proceso, confiar en que las cosas se desarrollarán cuando sea el momento adecuado. El hombre asintió, ahora entendiendo que la paciencia no era solo una cuestión de esperar, sino una cuestión de confianza. Confianza en el proceso de la vida, en el flujo natural de las cosas. Piensa en el río que pasa frente a nosotros, dijo el anciano. El agua nunca se apresura, siempre fluye a su propio ritmo. Sin embargo, con el tiempo, el río puede modelar las rocas, puede formar cañones y valles. Su fuerza está en su persistencia, en su paciencia. No intenta forzar las rocas, no las empuja con fuerza, simplemente las deja que el tiempo haga su trabajo. El hombre miró el río que fluía con calma, comprendiendo por fin el mensaje. La paciencia no era simplemente un acto de esperar, sino de estar presente, de permitir que las cosas sucedieran naturalmente, sin forzarlas. Lo que debe aprenderse, continuó el anciano, es que la paciencia es la capacidad de estar en armonía con el tiempo. No podemos apurar las estaciones ni acelerar el ciclo de la vida. Todo tiene su tiempo. Y si aprendemos a esperar, a vivir con el flujo natural de la vida, veremos cómo todo se resuelve por sí mismo. El hombre estaba ahora completamente inmerso en las palabras del anciano, entendiendo que la verdadera paciencia no era una cuestión de pasividad, sino de acción consciente. No se trataba de detenerse en el tiempo, sino de vivir en armonía con él, de permitir que las cosas se desarrollaran sin apuro ni ansiedad. Recuerda, dijo el viejo con una sonrisa, que el árbol no se apresura a crecer, ni el sol se apura a ponerse. Ellos entienden el ritmo del universo. Tú también puedes aprender a comprender ese ritmo. La paciencia no significa estar quieto sin hacer nada, sino ser consciente de los tiempos, de los ciclos, y de los procesos que no siempre podemos controlar. El hombre se quedó en silencio, contemplando el río y la verdad que el anciano le había revelado. El tiempo, pensó, era un aliado, no un enemigo. Y la paciencia era la forma en que uno se alineaba con ese tiempo, sin intentar forzarlo, sino permitiendo que las cosas llegaran cuando debía ser. El anciano terminó su lección con una última reflexión. Recuerda que las mejores cosas de la vida, aquellas que realmente valen la pena, no llegan apresuradamente. Como el río, como el árbol, como las estaciones, todo tiene su tiempo. No hay necesidad de apresurarse. Si vives con paciencia, todo llegará a su debido momento. El hombre se levantó, sintiendo una nueva comprensión en su corazón. La paciencia, comprendió, no era simplemente una virtud, sino una forma de vida, una forma de estar en sintonía con el flujo natural de la existencia. Y con esa comprensión, se sintió más preparado para enfrentar lo que vendría, sabiendo que no había necesidad de apresurarse, que todo llegaría en su propio tiempo. Capítulo 6. La sabiduría del silencio. El amanecer estaba pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados cuando el hombre se despertó. El anciano ya estaba allí, esperando, como siempre, con su mirada tranquila y serena. Hoy no dijo una palabra, simplemente hizo un gesto con la mano, invitando al hombre a caminar a su lado por el sendero que llevaba al borde del bosque. El hombre, acostumbrado a la manera en que el anciano impartía sus enseñanzas, se acercó en silencio, sabiendo que no era necesario hacer preguntas ni buscar respuestas inmediatas. Hoy, algo en el aire le decía que este sería un día diferente, uno lleno de quietud y reflexión. Ambos caminaron juntos por un buen rato sin intercambiar palabras. La paz del lugar los envolvía,
y el hombre comenzó a notar el murmullo lejano de los árboles moviéndose con el viento y el canto de los pájaros. Sin embargo, lo que más destacaba era el profundo silencio que reinaba a su alrededor. «Hoy quiero hablarte del poder del silencio», dijo finalmente el anciano, rompiendo la quietud del momento. La frase fue breve, pero las palabras parecían tener un peso enorme. El hombre se detuvo y miró al anciano, curioso. Había algo en la forma en que lo dijo que le dio una sensación de intriga y misterio. «El silencio», continuó el anciano, «es una de las herramientas más poderosas que poseemos. Es un refugio, un espacio donde se puede encontrar claridad, donde se puede escuchar la verdad, y donde se pueden recibir las respuestas que buscamos sin necesidad de palabras». El hombre frunció el ceño. «Silencio como herramienta. ¿Cómo es eso posible?» El anciano sonrió, su rostro lleno de comprensión. «Sí, el silencio es como un espacio vacío que permite que todo lo demás se revele. Cuando nos sumergimos en él, nuestro interior comienza a resonar con la verdad, sin la interferencia de las voces del mundo exterior». El hombre, aunque todavía con dudas, escuchaba atentamente. Nunca había considerado el silencio de esta manera. Estaba acostumbrado a la idea de que las respuestas debían llegar de manera verbal, a través de palabras, discursos y explicaciones. Pero el anciano parecía decir algo completamente diferente. «El ruido del mundo», dijo el anciano, «nos impide escuchar la verdad. Estamos rodeados de ruidos constantes, las voces de otras personas, los sonidos de la ciudad, nuestros propios pensamientos. Todo eso crea una barrera entre nosotros y lo que realmente necesitamos escuchar. El silencio, sin embargo, es un espacio donde todo eso se disuelve, y la verdad emerge». El hombre comenzó a reflexionar sobre sus propias experiencias. En su vida cotidiana, siempre estaba rodeado de ruido, el bullicio de la gente, el estruendo de la tecnología, las preocupaciones que llenaban su mente. Había momentos en los que sentía que, a pesar de todas esas palabras y sonidos, no encontraba respuestas claras, ni paz. Y ahora, el anciano le estaba mostrando algo completamente diferente: la quietud, el silencio, como una vía para encontrar claridad. «El silencio», dijo el anciano, «es la puerta a la sabiduría. Y la sabiduría no siempre se encuentra en las palabras, sino en la quietud de la mente. Cuando estamos callados, podemos escuchar más que las voces del mundo. Podemos escuchar nuestro corazón, podemos escuchar la sabiduría que está dentro de nosotros mismos». El hombre cerró los ojos, sintiendo la verdad de esas palabras resonando dentro de él. Imaginó el sonido del viento moviéndose a través de los árboles, el agua fluyendo por el río cercano. Eran sonidos sutiles, pero tan profundos, tan ricos, que parecían contener todo el conocimiento del universo. ¿Cómo había podido pasar por alto algo tan simple y tan importante? «Es en el silencio», continuó el anciano, «donde encontramos lo que hemos estado buscando. Las respuestas no siempre vienen de las palabras de otros, sino de la paz interior que podemos cultivar cuando callamos todo lo que nos rodea». El hombre comenzó a comprender que había estado buscando respuestas en lugares equivocados, buscando siempre que otros le dijeran qué hacer, qué pensar, cómo actuar. Había olvidado que el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, ya estaba dentro de él. Solo necesitaba hacer espacio para escuchar, para silenciar las voces externas y prestarle atención a la voz interior que nunca había dejado de hablar. «Recuerda», dijo el anciano, «que el silencio no es vacío, como muchos creen. El silencio está lleno de posibilidades. Es como un lienzo en blanco que espera ser llenado con las respuestas que el corazón y la mente ya conocen, pero que no podemos oír mientras estamos ocupados hablando o pensando en exceso». El hombre se sentó junto a un árbol, sintiendo una profunda calma invadir su ser. La quietud del momento le permitió ver las cosas desde una nueva perspectiva. Las palabras del anciano se filtraban lentamente en su mente, como gotas de lluvia que caen en un terreno árido. En ese silencio, comenzó a sentir que todo lo que necesitaba saber ya estaba allí, esperando ser descubierto. El anciano permaneció a su lado, en silencio también. No era necesario decir más. En ese momento, las palabras sobraban. El hombre comprendió que el silencio no solo es una ausencia de sonido, sino un espacio de conexión profunda con uno mismo, con el mundo y con la sabiduría universal. El silencio, pensó, no era algo que debiera temer. Era el lugar donde podía encontrar respuestas más allá de las palabras.
Era el lugar donde la mente descansaba y el corazón se abría. Y, en ese momento, comprendió que el verdadero poder no estaba en lo que decía, sino en lo que callaba. Capítulo 7. El valor de la paciencia. El sol ya había comenzado a caer cuando el hombre se despertó. Esta vez, no encontró al anciano en su lugar habitual, bajo el árbol que siempre utilizaban como refugio. En su lugar, una ligera brisa le acariciaba el rostro, como si le indicara que debía ir en busca del anciano. No tuvo que caminar mucho antes de que viera al viejo, sentado en la roca que bordeaba el río. La calma que emanaba el lugar parecía más profunda esa mañana. El sonido del agua fluyendo era suave y constante, un murmullo apacible que contrastaba con el bullicio de sus pensamientos. El anciano levantó la vista y sonrió al verlo. No dijo nada, simplemente señaló el espacio junto a él. El hombre se acercó y se sentó en silencio, observando el paisaje que los rodeaba. Los árboles se mecían lentamente con el viento, las hojas se deslizaban suavemente sobre el agua, y el sol comenzaba a perder su intensidad. Era una escena que hablaba de la serenidad de la naturaleza, pero también de la profunda lección que estaba a punto de aprender. Hoy quiero hablarte del valor de la paciencia, dijo finalmente el anciano, interrumpiendo la quietud del lugar. El hombre miró al anciano, esperando la continuación. La palabra paciencia siempre había tenido para él una connotación de espera pasiva, algo que tenía que hacer cuando no podía hacer nada más. No veía cómo pudiera ser algo valioso, algo digno de ser comprendido y cultivado. La paciencia, comenzó el anciano, es la capacidad de esperar sin perder la calma, sin dejarse arrastrar por las emociones del momento. Es un arte que se desarrolla con el tiempo, y que necesita ser cultivado con disciplina. El hombre frunció el ceño. Pero, ¿qué valor tiene esperar? En mi vida, siempre he creído que esperar solo significa no actuar, no tomar decisiones. ¿Cómo puede la espera ser algo valioso? El anciano lo miró con comprensión, sabiendo que el hombre aún no comprendía la profundidad de lo que le estaba diciendo. La paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada. Es saber cuándo actuar y cuándo retirarse, cuándo moverse y cuándo permanecer en quietud. La paciencia es la capacidad de esperar el momento adecuado, sin apresurarse ni forzar las cosas. El hombre pensó por un momento. En su vida, siempre había tenido prisa por lograr todo, por alcanzar sus metas, por obtener resultados. El concepto de esperar, de ser paciente, le parecía difícil de comprender. En su mente, el progreso siempre iba de la mano con la acción constante, el trabajo duro, el esfuerzo sin descanso. La idea de simplemente esperar no encajaba en su esquema de vida. Puedo comprender la necesidad de actuar con sabiduría, dijo el hombre, pero a veces siento que la vida se nos escapa mientras esperamos. Me resulta difícil quedarme quieto, sin hacer nada, cuando el tiempo sigue avanzando. El anciano asintió lentamente, como si hubiera escuchado esa misma pregunta muchas veces antes. Es normal sentirse inquieto, pero hay algo que debes entender. El tiempo no se escapa. Cuando aprendemos a ser pacientes, entendemos que cada cosa tiene su momento. El árbol no se apresura por crecer, lo hace a su propio ritmo, y lo hace porque está en armonía con su naturaleza. Lo mismo sucede con nosotros. Si tratamos de forzar las cosas, perderemos el equilibrio y el propósito. El hombre pensó en esas palabras mientras observaba el río que pasaba frente a ellos. Pero, ¿cómo puedo saber cuándo es el momento adecuado? ¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy perdiendo tiempo? El anciano sonrió suavemente, como si esa fuera la pregunta más importante que el hombre podría hacerse. El momento adecuado se siente en el interior. No es algo que podamos entender con la mente sola. La paciencia requiere confianza. Confianza en el proceso, en la vida misma, y en que todo llegará cuando sea el momento. La clave está en aprender a escuchar, en ser consciente del momento presente, en no apresurarse ni temer. El hombre observó cómo el anciano seguía hablando con una calma inquebrantable. Parecía que su sabiduría no tenía prisa, que no se preocupaba por el futuro ni por el pasado. Él era el ejemplo vivo de lo que estaba diciendo. La paciencia no era un acto de espera pasiva, sino un estado de conciencia activa, una forma de estar presente, de ser plenamente consciente de lo que está ocurriendo en el momento. Lo que a menudo no entendemos, dijo el anciano, es que nuestras acciones más poderosas surgen de la quietud. El río no se precipita, aunque fluye constantemente. El árbol no se mueve,
pero crece hacia el cielo. La paciencia no es la negación de la acción, sino la habilidad de esperar y actuar en el momento perfecto. Es el equilibrio entre el hacer y el no hacer. El hombre miró el río nuevamente, observando cómo las aguas fluían suavemente, sin prisa, sin esfuerzo, pero con una dirección clara. Comprendió que la paciencia no significaba detenerse por completo. Significaba comprender el ritmo natural de las cosas y seguirlo, sin tratar de apresurarlas ni forzarlas. La paciencia, dijo el anciano en voz baja, es lo que nos permite aprender a esperar lo que es correcto en el momento adecuado. No significa que no actuemos, sino que sabemos cuándo y cómo actuar, sin apuro, sin ansiedad. La paciencia nos da la sabiduría de entender que la vida no es una carrera, sino un viaje. El hombre asintió, sintiendo una sensación de paz en su corazón. Por primera vez, comenzó a comprender que la espera no era algo que debía temer. Era una parte natural del proceso, una parte necesaria para que todo se alinee en su debido tiempo. Juntos, se quedaron en silencio, mirando el río fluir. El hombre ya no sentía ansiedad por lo que vendría. Sabía que todo llegaría a su debido momento. Con esta nueva comprensión, el peso de la prisa que siempre había sentido comenzó a desvanecerse. En su lugar, la calma se asentó en su corazón, y entendió que la paciencia no solo era valiosa, sino esencial para la paz interior. Capítulo 8. El arte de escuchar. El amanecer llegó con una luz suave que bañaba el paisaje en tonos dorados. El hombre se despertó temprano, como de costumbre, pero hoy algo dentro de él le decía que debía ir más allá. Sentía una inquietud, una necesidad de comprender algo que aún le faltaba. El anciano estaba allí, como siempre, sentado bajo el árbol, mirando al horizonte. Cuando el hombre se acercó, el anciano levantó la mirada y, con una sonrisa leve, le indicó que se sentara junto a él. No hubo palabras al principio, solo el murmullo de la brisa y el canto lejano de los pájaros. Pero pronto, como si estuviera esperando ese momento, el anciano comenzó a hablar. «Hoy quiero hablarte del arte de escuchar», dijo, y el hombre se sintió atraído por esas palabras. Había algo en su tono que le hizo sentir que este sería un aprendizaje profundo. El arte de escuchar, comenzó el anciano, no es solo oír lo que se dice. La mayoría de las personas oyen, pero no escuchan. La diferencia es enorme. Oír es simplemente percibir sonidos. Escuchar es estar completamente presente, con todo tu ser, para comprender realmente lo que se dice. El hombre frunció el ceño, tratando de captar el sentido de esas palabras. No es lo mismo oír y escuchar. No, no es lo mismo, respondió el anciano con calma. Cuando oímos, nuestras mentes suelen estar ocupadas con pensamientos, juicios, preocupaciones o distracciones. El sonido entra en nuestro oído, pero no pasa más allá. Escuchar, en cambio, es un acto consciente. Escuchar es abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que está siendo comunicado, más allá de las palabras. Es ser receptivo, estar atento no solo al mensaje verbal, sino también al mensaje no dicho, a las emociones y sentimientos que acompañan esas palabras. El hombre se sentó en silencio, reflexionando sobre lo que el anciano decía. Durante mucho tiempo, había creído que escuchar era una habilidad natural, algo que todos hacían de forma automática. Sin embargo, comenzaba a comprender que escuchar realmente era mucho más que oír las palabras. Era un acto de presencia y conexión. Pero, dijo el hombre, ¿cómo podemos escuchar de verdad si tenemos tantas distracciones en nuestras vidas? Vivimos rodeados de ruido, de pensamientos que nos bombardean constantemente. ¿Cómo podemos aprender a escuchar con esa claridad? El anciano lo miró por un momento, y luego respondió con suavidad, la distracción es el mayor enemigo de la escucha profunda. En el mundo moderno, es fácil estar rodeado de ruido, pero el verdadero arte de escuchar requiere que aprendamos a silenciar el ruido interno. No podemos escuchar a los demás si no podemos escuchar a nuestra propia alma. La clave está en la atención. Cuando aprendemos a prestar atención plena, el ruido se apaga y podemos escuchar claramente. El hombre asintió lentamente, tratando de entender. Había notado que, a menudo, en las conversaciones, su mente se llenaba de pensamientos y respuestas rápidas, sin escuchar realmente lo que la otra persona estaba diciendo. Ahora veía que esto no solo ocurría en las conversaciones con los demás, sino también en su diálogo interno. El primer paso para aprender a escuchar, continuó el anciano,
es callar las voces interiores. Necesitamos crear un espacio de silencio dentro de nosotros mismos. El silencio es el fondo sobre el cual las palabras pueden encontrar su resonancia. Solo en el silencio podemos percibir lo que realmente importa. El hombre sintió una extraña sensación de claridad. No se trataba solo de guardar silencio cuando otros hablaban, sino de crear una paz interior que permitiera escuchar realmente lo que estaba sucediendo en su entorno y dentro del mismo. Un silencio lleno de conciencia, donde todo lo que estaba a su alrededor cobraba sentido. Escuchar no significa solo oír lo que alguien dice, continuó el anciano. También significa estar presente para las emociones, las intenciones y las energías que subyacen en esas palabras. Es leer entre líneas, captar lo que no se dice, pero que se comunica a través del tono, el lenguaje corporal, los silencios. El hombre comprendió que la verdadera escucha era una práctica más profunda, algo que implicaba toda su atención, toda su presencia. No se trataba de esperar su turno para hablar, ni de juzgar lo que la otra persona decía. Se trataba de abrirse completamente a lo que estaba ocurriendo, sin filtro, sin prejuicios. Pero también debemos aprender a escuchar a la vida misma, dijo el anciano, como si leyera los pensamientos del hombre. Escuchar no es solo un acto de recibir palabras de otros, sino también de estar atentos a las señales de la naturaleza, a las circunstancias, a nuestros propios sentimientos. Escuchar es comprender el lenguaje del universo. El hombre asintió, pero aún sentía que había algo más que no entendía completamente. ¿Y cómo podemos aprender a escuchar la vida misma? ¿Cómo sabemos qué nos está diciendo? El anciano sonrió con una sabiduría profunda, como si supiera que esa pregunta era el inicio de algo importante. Escuchar a la vida es un proceso continuo de observación y reflexión. Requiere estar en sintonía con uno mismo y con el mundo que nos rodea. No podemos esperar escuchar si no prestamos atención. El primer paso es estar atentos, es abrir nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones a todo lo que nos rodea. El hombre pensó en esas palabras mientras miraba el paisaje. El río seguía fluyendo tranquilamente, el viento movía las ramas de los árboles, y los sonidos de la naturaleza llenaban el aire. De repente, se dio cuenta de que había estado tan enfocado en sus pensamientos y preocupaciones que nunca había realmente escuchado al mundo. Nunca había escuchado a la vida en su totalidad. Escuchar, dijo el anciano, es la puerta a la comprensión, la compasión y la sabiduría. Solo cuando aprendemos a escuchar podemos comprender verdaderamente. Solo cuando escuchamos podemos actuar con sabiduría. El hombre se quedó en silencio, sumido en la profunda enseñanza del anciano. La idea de escuchar de una manera más profunda, más plena, le dio una sensación de paz. Sabía que el viaje hacia la comprensión verdadera pasaba por aprender a escuchar, no solo a los demás, sino a la vida misma. Capítulo 9. La sabiduría del silencio. El hombre despertó esa mañana con una sensación diferente. Algo dentro de él había cambiado en los últimos días, como si una verdad antigua estuviera comenzando a desvelarse. Al salir de su tienda de campaña, miró alrededor y vio el paisaje con una claridad renovada. Los árboles, las montañas, el río que fluía suavemente cerca, todo parecía más vívido, más cercano. Se dirigió hacia el lugar donde el anciano solía estar, sentado bajo el gran árbol, observando en silencio el amanecer. Cuando llegó, el anciano ya estaba allí, pero esta vez no dijo nada. En lugar de hablar, el anciano simplemente hizo un gesto con la mano, invitando al hombre a sentarse junto a él. El hombre se sentó en silencio, sintiendo una tranquilidad profunda. No había necesidad de palabras, algo en el aire parecía decirle que este sería un momento importante, un momento de profunda comprensión. Después de unos minutos, el anciano rompió el silencio, pero lo hizo con una pregunta. ¿Sabes por qué el silencio es tan importante? El hombre se sorprendió un poco, pero asintió lentamente. Creo que sí. El silencio es necesario para escuchar, para comprender lo que está más allá de las palabras. El anciano sonrió, pero no parecía satisfecho con la respuesta. Sí, el silencio es necesario para escuchar, pero también es necesario para comprender una verdad más profunda. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es el espacio donde la sabiduría puede emerger. El hombre pensó por un momento, tratando de comprender. La sabiduría emana del silencio. Así es, dijo el anciano.
El silencio es un medio para llegar a la comprensión más profunda. Cuando callamos, no solo callamos nuestros labios, sino también nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos. Solo cuando guardamos silencio podemos escuchar el susurro de la verdad. El ruido de la mente, de los juicios y las emociones, oscurece la claridad. El hombre miró hacia el horizonte, buscando las palabras adecuadas, pero las encontraba difíciles de formular. El silencio era algo que siempre había percibido como la ausencia de algo, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que no era simplemente eso. El silencio, en su más puro sentido, no era vacío, era el espacio donde nacía la comprensión. ¿Y cómo podemos aprender a estar en silencio?, preguntó, curioso. En el mundo hay tanto ruido, tanto movimiento, ¿cómo podemos encontrar el silencio en medio de todo esto? El anciano lo miró profundamente. La verdadera paz y el silencio no dependen de las circunstancias externas. No se trata de escapar del ruido del mundo, sino de cultivar el silencio dentro de uno mismo. El silencio interior es algo que se construye, algo que se cultiva con la práctica. ¿Cómo se cultiva?, insistió el hombre. Primero, debes aprender a estar en paz contigo mismo, respondió el anciano. Debes aprender a observar tus pensamientos sin aferrarte a ellos, a dejar ir las preocupaciones y los deseos que llenan tu mente. Cuando aprendas a ver los pensamientos como nubes que pasan, sin aferrarte a ellos, experimentarás un silencio interior. Ese es el primer paso. El hombre meditó sobre estas palabras. Había muchas veces en las que su mente no paraba de hablar, de hacer juicios, de recordar el pasado o anticipar el futuro. Ahora comprendía que, para estar en silencio, debía aprender a soltar ese ruido constante y permitir que la mente se calmara. Pero el silencio no solo es un proceso de soltar, también es un proceso de presencia, continuó el anciano. Cuando estás verdaderamente presente en el momento, cuando te entregas completamente a lo que está sucediendo, el silencio llega de manera natural. No es forzado, no es un esfuerzo. El silencio surge de la conexión plena con el presente. El hombre asintió lentamente. Algo dentro de él sentía que estaba empezando a entender. Había momentos, breves momentos, en los que sentía esa calma interior, esa quietud que parecía habitar en lo más profundo de su ser. Y entendía que, para experimentar ese silencio más a menudo, debía aprender a estar más presente en cada momento de su vida. Hay otra parte del silencio que es fundamental, agregó el anciano con una mirada sabia. El silencio de la mente es importante, pero también lo es el silencio de las emociones. Las emociones, como los pensamientos, pueden crear ruido interno. El miedo, la ira, el deseo. Todas estas emociones pueden llenarnos de tumulto. Para encontrar el verdadero silencio, debemos aprender a soltar nuestras emociones y observarlas sin identificarnos con ellas. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó el hombre, sintiendo que la enseñanza del anciano se profundizaba aún más. El primer paso es aprender a no reaccionar ante las emociones, dijo el anciano con serenidad. Cuando una emoción surge, observa lo que sucede en tu cuerpo, en tu mente. No la rechaces ni te aferres a ella, simplemente observa. Cuando te haces consciente de la emoción sin dejar que te controle, experimentas el silencio interior. El hombre estaba sorprendido. ¿Cómo podía lograrlo? ¿Cómo podía mantenerse presente y no reaccionar ante la oleada de emociones que siempre lo invadían? Pero la idea de observar sin identificarse con las emociones le dio un nuevo enfoque sobre cómo podía manejar su vida interior. El silencio es más que un estado mental, dijo el anciano. Es un estado de ser. Cuando aprendas a ser silencioso en tu interior, también serás más receptivo a la sabiduría. El silencio es el espacio donde la intuición, la comprensión profunda, pueden nacer. Es el terreno fértil donde las semillas de la sabiduría crecen. El hombre cerró los ojos, dejándose envolver por las palabras del anciano. Poco a poco, comenzaba a sentir una paz dentro de él, una paz que nunca antes había experimentado. En su corazón, sentía que había algo más grande que él, algo que solo podía alcanzarse a través del silencio. El anciano se levantó, miró al hombre y, con una sonrisa, dijo: «Recuerda, el silencio no es la ausencia de algo. Es la presencia de todo lo que es verdadero y esencial. Busca el silencio dentro de ti y encontrarás todo lo que necesitas saber». El hombre permaneció allí, observando el paisaje y permitiendo que el silencio lo rodeara.
Sabía que este era un viaje largo, pero también sabía que había dado un paso importante. El silencio era la clave para descubrir la verdad, y ahora entendía que debía buscarlo dentro de sí mismo. Capítulo 10. La naturaleza del amor. El sol comenzaba a descender lentamente sobre el horizonte, bañando todo el paisaje con una cálida luz dorada. El hombre, como cada día, se dirigió hacia el lugar donde el anciano solía sentarse. Sabía que las lecciones de este día serían diferentes, como si el universo mismo estuviera preparándolo para comprender algo más grande. Al llegar, encontró al anciano sentado, observando el paisaje en silencio. El hombre se sentó junto a él sin decir una palabra, sabiendo que el tiempo de enseñanza aún no había llegado. Después de un rato, el anciano rompió el silencio, pero esta vez lo hizo con una suavidad inusual, como si estuviera tocando las cuerdas del alma. Hoy, quiero hablarte sobre el amor, dijo con voz tranquila. El hombre, que siempre había tenido dificultades para comprender completamente el amor, lo miró expectante. Había escuchado muchas veces que el amor era lo más grande, lo más importante, pero aún no lograba entender su verdadera esencia. Era un sentimiento que, a menudo, se encontraba rodeado de confusión, dolor y expectativas no cumplidas. El amor, como la verdad, no es algo que se pueda entender completamente con la mente, dijo el anciano, como si leyera sus pensamientos. El amor es algo que se experimenta, algo que se vive. Es una energía profunda que conecta a todos los seres, un vínculo que trasciende lo visible. ¿Pero cómo podemos comprender un amor tan grande, tan vasto?, preguntó el hombre, intrigado pero también un poco desconcertado. Primero, debemos dejar de pensar en el amor como algo limitado o condicionado. El amor no es un intercambio de favores, ni una expectativa de recibir algo a cambio. El amor verdadero es un estado de ser, un flujo ininterrumpido de generosidad y compasión que no espera nada a cambio. El amor es puro cuando se da sin egoísmo. El hombre asintió, pero no estaba completamente seguro de lo que significaba eso. ¿El amor no tiene expectativas?, preguntó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Exactamente, respondió el anciano. Cuando amamos con expectativas, no estamos amando en su forma más pura. Estamos buscando satisfacer algo en nosotros mismos, en lugar de dar sin necesidad de recibir algo a cambio. El amor verdadero no tiene miedo al sacrificio, no tiene miedo de dar sin esperar nada. Es un acto de entrega, una conexión con el todo. El hombre estaba pensativo. La idea de un amor sin condiciones parecía tan diferente a todo lo que había experimentado en su vida. Siempre había creído que el amor debía ser recíproco, que debía ser una especie de intercambio, pero lo que el anciano le decía ahora desafiaba esa noción. El amor no es algo que puedas forzar, continuó el anciano. No puedes obligar a nadie a amarte, y no puedes exigir que el amor sea correspondido de la manera que deseas. El amor es un regalo, y como todo regalo, debe ser dado libremente, sin ataduras, sin demandas. El hombre lo miró, reflexionando profundamente. ¿Cómo podría aplicar este tipo de amor en su propia vida? Siempre había tenido miedo de ser herido, de dar demasiado sin recibir a cambio. Pero las palabras del anciano resonaban en su corazón, como una verdad profunda que no podía ignorar. Lo que necesitas entender, joven amigo, dijo el anciano, es que el amor no depende de lo que recibimos, sino de lo que damos. El amor verdadero no tiene fronteras, no tiene límites. El amor es infinito, y cuando lo experimentamos en su forma más pura, nos damos cuenta de que no se puede medir ni contener. Pero, ¿cómo podemos amar sin esperar nada a cambio?, preguntó el hombre, luchando por entender este concepto. ¿No es natural querer ser amado? Sí, dijo el anciano, es natural querer ser amado, pero debes aprender a amar primero a ti mismo. El amor propio es esencial, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo podrás dar amor genuino a los demás? La compasión hacia uno mismo es la base sobre la que se construye el amor hacia los demás. Cuando te aceptas tal como eres, cuando te perdonas y te tratas con amabilidad, entonces podrás amar a otros sin necesidad de validación externa. El hombre pensó en sus propias luchas internas, en los momentos de inseguridad y duda. Siempre había buscado la aprobación de los demás, siempre había tenido miedo de no ser suficiente. Pero ahora comprendía que el primer paso para dar amor era aceptarse a sí mismo tal como era, sin necesidad de cambiar para agradar a los demás. Y cuando logras amarte a ti mismo de esta manera,
Cuando dejas de depender de la validación externa para sentirte completo, entonces el amor fluye sin esfuerzo, continuó el anciano. Es como el agua que fluye de un manantial. No tiene esfuerzo ni resistencia. Simplemente fluye hacia donde hay una necesidad. El hombre sintió una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Comprendía que el amor no era algo que se pudiera buscar o exigir, sino algo que nacía naturalmente de un corazón libre de expectativas y miedos. El amor no era un fin, sino una forma de ser. El amor no se trata de encontrar a alguien para amar, dijo el anciano, sino de aprender a ser amoroso en todo lo que haces. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento puede estar impregnado de amor si lo eliges. El amor no es solo una emoción, es una elección constante, una actitud que podemos cultivar todos los días. El hombre, ahora más tranquilo, se dio cuenta de que el amor era algo que ya existía en él, algo que solo necesitaba ser liberado. Y comprendió que no había mayor fuerza en el mundo que el amor verdadero, un amor que no dependía de nada externo, sino que era la esencia misma de la vida. El anciano, viendo que el hombre había comprendido la lección, lo miró con una sonrisa serena. El amor, en su forma más pura, no tiene fin. No tiene límites. Y es el camino hacia la verdadera paz. El hombre se quedó en silencio, sumido en la reflexión. Sabía que, a partir de ese momento, el amor sería su camino. Un camino que no requería esfuerzo ni lucha, sino solo la disposición de dar sin esperar nada a cambio. Y mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte, el hombre se sintió más conectado que nunca con el universo, con todo lo que lo rodeaba. Sabía que el amor, en su forma más pura, lo había transformado. Capítulo 11. El poder de la sabiduría. El hombre, después de reflexionar sobre las enseñanzas del amor, se dio cuenta de que el camino hacia la paz interior no solo requería amor, sino también sabiduría. Había escuchado historias acerca de la sabiduría que transformaba a las personas y las llevaba a un estado de comprensión profunda, y sentía que ahora era el momento de buscarla. Al día siguiente, se acercó al anciano con una pregunta que había estado rondando en su mente. Maestro, comenzó con voz reverente, si el amor es tan poderoso, ¿cuál es el papel de la sabiduría en todo esto? ¿Acaso no es la sabiduría lo que nos guía en el amor y la vida? El anciano lo miró fijamente y, como si esperara esa pregunta, asintió lentamente. La sabiduría es el faro que ilumina el camino del amor, dijo con una calma profunda. Sin sabiduría, el amor puede volverse ciego, y sin amor, la sabiduría puede tornarse fría y vacía. Ambos deben coexistir, porque juntos, el amor y la sabiduría, nos conducen a la comprensión profunda de la vida. El hombre escuchó atentamente, tratando de asimilar la complejidad de esas palabras. Pero, ¿cómo podemos obtener sabiduría?, preguntó, ansioso por entender más. La sabiduría no es algo que se encuentra de manera instantánea, explicó el anciano. Es el resultado de la experiencia, de la reflexión y del aprendizaje continuo. No se puede simplemente leer libros o escuchar consejos para adquirirla. Se necesita tiempo, paciencia y disposición para ver el mundo con ojos nuevos. El hombre pensó en su propia vida, en los momentos en que había buscado respuestas rápidas a sus problemas sin entender verdaderamente lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿la sabiduría proviene de la experiencia?, preguntó, aún con dudas. Sí, la experiencia es un maestro invaluable, respondió el anciano. Pero hay algo más importante: la capacidad de aprender de esa experiencia. Muchas personas pasan por la vida sin realmente comprender las lecciones que se les presentan. La sabiduría es la capacidad de observar, de reflexionar sobre lo que nos sucede, y de aprender de ello, sin aferrarnos al pasado ni temer al futuro. El hombre asintió, entendiendo que no bastaba con vivir experiencias, sino que era necesario un proceso consciente de reflexión sobre ellas. Pero, ¿y si cometemos errores?, preguntó, preocupado. ¿Cómo podemos aprender de los errores si nos sentimos avergonzados o derrotados por ellos? El anciano sonrió con amabilidad. Los errores son los mayores maestros que tenemos. La clave está en no juzgarnos duramente por ellos. La sabiduría llega cuando comprendemos que los errores son parte del proceso de crecimiento. No debemos verlos como fracasos, sino como oportunidades para aprender algo nuevo. Si somos capaces de ver nuestras faltas con compasión, podremos verlas como lecciones valiosas. El hombre se quedó en silencio,
reflexionando sobre las veces en que se había castigado a sí mismo por sus errores, sin darse cuenta de que esos momentos difíciles podían haber sido las mayores oportunidades para crecer. Entonces, ¿la sabiduría es también aprender a perdonarnos a nosotros mismos?, preguntó con una nueva comprensión. Exactamente, respondió el anciano. La sabiduría no solo está en comprender el mundo que nos rodea, sino también en entendernos a nosotros mismos. Solo cuando nos perdonamos, cuando nos vemos con compasión, podemos ver el mundo con los mismos ojos. La sabiduría es el arte de comprender las imperfecciones de la vida y aceptar que somos humanos, con todo lo que eso implica. El hombre sintió una profunda liberación al escuchar estas palabras. Había sido tan duro consigo mismo durante tanto tiempo, exigiendo perfección de su vida y de sus decisiones. Ahora comprendía que la sabiduría no era la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos y, lo más importante, de aceptarlos con amor. Pero, maestro, ¿cómo sabemos si estamos realmente aprendiendo de nuestras experiencias? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos avanzando hacia la sabiduría?, preguntó, con un tono de inquietud en su voz. El anciano lo miró con una mirada profunda y serena. La verdadera sabiduría no se mide por lo que sabemos, sino por cómo vivimos. Se refleja en nuestras acciones, en nuestra capacidad de actuar con calma y compasión en medio del caos. La sabiduría no es algo que se pueda medir con lógica o con palabras, se ve en la forma en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las dificultades y, sobre todo, en cómo permanecemos tranquilos en medio de la tormenta. El hombre comprendió que la sabiduría no era un destino, sino un camino, un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. Era la capacidad de vivir con conciencia, de tomar decisiones con equilibrio y compasión, y de mantener la calma incluso cuando las circunstancias parecían desbordarnos. Entonces, la sabiduría no se trata de acumular conocimiento, sino de vivir con comprensión y humildad, ¿verdad?, dijo el hombre, finalmente comprendiendo. Exactamente, respondió el anciano. La sabiduría está en la simplicidad de la vida, en aprender a vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Cuando la sabiduría y el amor se combinan, nos transforman en seres plenos, capaces de vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo. El hombre se sintió profundamente agradecido por todo lo que había aprendido de su maestro, pero sabía que el viaje hacia la sabiduría aún continuaría. No sería un camino fácil, pero era un camino que valía la pena recorrer. Y mientras se despedía del anciano, con una nueva claridad en su corazón, entendió que la verdadera sabiduría era aceptar la vida tal como venía, aprender de cada experiencia y, sobre todo, vivir con amor y compasión. Capítulo 12. El valor del silencio. Al día siguiente, el hombre se acercó al anciano con una nueva pregunta, una que había estado rondando en su mente durante un tiempo. Maestro, comenzó con cautela, has hablado del amor, la sabiduría y la importancia de la experiencia, pero ¿qué hay del silencio? ¿Es el silencio tan valioso como todo lo demás que hemos aprendido? El anciano lo miró fijamente, como si estuviera esperando esa pregunta. Su rostro mostraba una expresión de serenidad, como si el silencio mismo estuviera presente en él. Después de un largo momento de reflexión, el anciano comenzó a hablar con calma. El silencio es más que solo la ausencia de sonido, dijo suavemente. Es un espacio en el que podemos escuchar nuestra propia esencia, donde nuestras mentes encuentran descanso. En el silencio, no hay juicios ni distracciones. Es en este espacio donde la verdad puede manifestarse, donde podemos escuchar lo que realmente importa. El hombre frunció el ceño, como si tratara de entender profundamente lo que el anciano había dicho. ¿Y cómo podemos aprender a estar en silencio, especialmente cuando el ruido de la vida parece estar tan presente?, preguntó, su voz llena de curiosidad. El anciano le sonrió y asintió, como si supiera exactamente lo que el hombre sentía. El mundo está lleno de ruido, no solo el ruido físico, sino también el ruido en nuestras mentes. Pensamientos, preocupaciones, deseos, todo compite por nuestra atención. Pero el silencio verdadero, el que trae paz, no es algo que se pueda encontrar de inmediato. Se necesita práctica. Es como cultivar un jardín. Al principio, todo parece desordenado, pero poco a poco, con paciencia, uno comienza a ver los frutos. El hombre pensó en su propia vida, en cómo siempre había estado ocupado, buscando respuestas en los libros o en las voces de los demás, sin realmente escuchar su propio ser. Entonces, ¿el silencio nos ayuda a encontrar nuestras respuestas internas?, preguntó,
intentando captar la esencia de las palabras del anciano. Exactamente, respondió el anciano. Cuando estamos en silencio, podemos conectar con lo más profundo de nosotros mismos. Las respuestas a muchas de nuestras preguntas no se encuentran en el exterior, sino en nuestro interior. Pero para escuchar esa voz interna, debemos silenciar la mente, despejar el espacio de todos los pensamientos y ruidos que la invaden. Solo entonces podemos escuchar la sabiduría que ya reside en nuestro ser. El hombre asintió lentamente, comprendiendo la importancia de ese espacio interior. Pero, ¿cómo podemos encontrar ese silencio cuando todo a nuestro alrededor parece tan agitado?, preguntó con una leve inquietud. El silencio no depende de lo que sucede afuera, dijo el anciano, su voz profunda y segura. El verdadero silencio se cultiva dentro de nosotros. Aunque el mundo exterior pueda ser ruidoso, siempre podemos encontrar un rincón de paz dentro de nuestra mente. El primer paso es aprender a ser conscientes de nuestros pensamientos, a observarlos sin identificarnos con ellos. Con la práctica, podemos aprender a soltar los pensamientos que nos perturban y crear un espacio de silencio en el que podemos descansar. El hombre cerró los ojos por un momento, imaginando la paz que podría sentirse al estar en silencio, desconectado de la ansiedad que a menudo lo acompañaba. ¿Y cómo podemos practicar ese silencio?, preguntó con la esperanza de obtener una respuesta concreta. El silencio se practica con la atención plena, explicó el anciano. Cuando estés en calma, cuando tomes un momento para estar contigo mismo, dirige tu atención a tu respiración. Siente cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Al hacerlo, puedes comenzar a soltar las preocupaciones del pasado y del futuro. Con el tiempo, aprenderás a permanecer en ese espacio sin que los pensamientos te desvíen. El hombre comenzó a comprender que el silencio no era solo la ausencia de palabras, sino una forma activa de presencia. ¿Es este silencio lo que nos permite escuchar nuestro corazón y nuestra alma?, preguntó, ahora sintiendo la importancia de este concepto. Sí, respondió el anciano, con una sonrisa tranquila. El silencio es el lenguaje del alma. Es en el silencio donde podemos escuchar la sabiduría de nuestro ser más profundo, esa sabiduría que a menudo está eclipsada por el ruido de la vida diaria. Cuando aprendemos a escuchar, a estar en silencio, somos capaces de percibir las verdades universales que nos conectan con todo lo que existe. El hombre pensó en las muchas veces que había sentido desconexión en su vida, como si no pudiera encontrar su propósito o dirección. Ahora, sentía que el silencio podría ser la llave para desbloquear esa comprensión que tanto anhelaba. ¿Y qué sucede cuando alcanzamos ese silencio interior?, preguntó, deseoso de comprender más profundamente. Cuando alcanzamos ese silencio, dijo el anciano con una serenidad absoluta, experimentamos una conexión más profunda con la vida misma. En el silencio, la mente se calma y el corazón se abre. Nos volvemos más conscientes de los pequeños milagros que ocurren a nuestro alrededor. Es entonces cuando encontramos la verdadera paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que emana desde dentro. El hombre estaba profundamente tocado por las palabras del anciano. Por primera vez, sentía que el ruido y la agitación de su vida cotidiana no tenían poder sobre él. Comprendió que, al aprender a callar el ruido interno, podría encontrar una paz que lo acompañaría en todo momento. Entonces, maestro, el silencio nos lleva a la paz, dijo el hombre con convicción. Pero ¿cómo mantenemos esa paz una vez que la encontramos? Esa es la verdadera enseñanza, dijo el anciano, con una luz de comprensión en sus ojos. El silencio no es solo una práctica momentánea, sino un estilo de vida. La paz que encontramos en el silencio debe ser cultivada constantemente. Cada día, podemos tomar momentos para estar presentes, para ser conscientes de nuestra respiración, para soltar lo que no sirve y permitir que el silencio nos llene de claridad. Así, cuando el ruido regrese, como siempre lo hará, seremos capaces de regresar a ese espacio de paz con facilidad. El hombre se sintió agradecido, no solo por las palabras sabias del anciano, sino por la comprensión de que la paz interior no era un destino lejano, sino una práctica diaria. En ese momento, decidió que buscaría el silencio todos los días, no como una fuga del mundo, sino como una manera de conectarse más profundamente con él. Capítulo 13. La sabiduría de la paciencia. El hombre había estado reflexionando sobre las enseñanzas del anciano durante varios días. Aunque había logrado encontrar momentos de silencio y calma, algo seguía inquietándolo. Se acercó al anciano una vez más,
con la mente llena de preguntas. Maestro, comenzó. He estado buscando la paz interior y el silencio, como me sugeriste, pero aún siento que hay algo que me falta. A veces me siento impaciente, como si el camino hacia la paz fuera más largo de lo que pensaba. ¿Qué puedo hacer con esa impaciencia? El anciano levantó la mirada hacia el hombre, y por un momento, su expresión se suavizó aún más, como si entendiera perfectamente lo que él sentía. Luego, lentamente, comenzó a hablar. La impaciencia es una de las grandes pruebas del camino hacia la paz, dijo el anciano, con una voz suave pero firme. Es fácil desear que las cosas cambien rápidamente, pero la verdadera transformación nunca ocurre en un instante. Como una semilla que crece bajo la tierra, lo que buscamos se desarrolla en su propio tiempo. El hombre asintió, pensando en las veces en las que había intentado apresurar las cosas, buscando resultados inmediatos. Entonces, ¿la impaciencia es una forma de resistencia?, preguntó. Así es, respondió el anciano. Cuando somos impacientes, estamos resistiéndonos al flujo natural de la vida. Queremos que todo suceda según nuestros propios plazos, pero el mundo no se adapta a nuestra agenda. La paciencia es la virtud que nos permite fluir con la vida, aceptar su ritmo y confiar en que, al final, todo sucederá en el momento adecuado. El hombre se quedó en silencio, sintiendo que esas palabras tocaban un punto profundo dentro de él. Pero ¿cómo podemos aprender a ser pacientes cuando todo a nuestro alrededor parece apresurarse? El mundo nunca parece detenerse. El anciano sonrió con una sabiduría tranquila. El mundo siempre está en movimiento, sí, pero tú no tienes que seguir su ritmo. La paciencia no significa estar inactivo. Significa comprender que todo tiene su momento y que las cosas no deben forzarse. Es un proceso de aceptación y confianza. En lugar de apurarte por llegar a un destino, disfruta del viaje y confía en que, a su debido tiempo, llegarás a donde debes estar. El hombre sintió una leve inquietud, como si estuviera enfrentando una verdad difícil de aceptar. ¿Y qué pasa cuando sentimos que el tiempo se nos escapa?, preguntó. Cuando estamos rodeados de tantas presiones, ¿cómo podemos mantener la calma? El tiempo siempre está a tu lado, dijo el anciano, mirando al hombre con calma. El tiempo no te persigue, eres tú quien se apresura. El tiempo no te pertenece, pero está contigo en todo momento. Si aprendes a estar presente en cada momento, descubrirás que no hay necesidad de apresurarse. Al vivir en el presente, encuentras que el tiempo se vuelve más amplio, más abundante. La paciencia es el arte de estar aquí, en este momento, sin preocuparnos por lo que aún no ha llegado. El hombre cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía que comenzaba a comprender algo importante, algo que había estado evadiendo. Entonces, ¿la clave está en aceptar el momento tal como es?, preguntó, con una nueva comprensión. La clave está en aceptar el momento y, más importante aún, aceptarte a ti mismo tal como eres en este momento, dijo el anciano, mirando fijamente al hombre. La impaciencia viene del deseo de ser diferente de lo que eres, de no aceptar tu situación actual. Pero, cuando aceptas lo que eres ahora, sin juzgarte, puedes ver que cada paso es necesario en el camino hacia la paz. El hombre se sintió conmovido por estas palabras, como si un peso se levantara de sus hombros. Por primera vez, entendió que la paz interior no era un destino que debía alcanzarse a toda costa, sino un proceso gradual de aceptación y paciencia. Pero, maestro, ¿cómo podemos mantener la paciencia cuando enfrentamos dificultades?, preguntó, sintiendo que esa era la pregunta más difícil. El mundo está lleno de dificultades, respondió el anciano, su tono sereno pero lleno de sabiduría. Pero cada dificultad es una oportunidad para practicar la paciencia. Si te enfrentas a una dificultad con calma, sin apresurarte ni resistir, descubrirás que la situación se vuelve más manejable. La paciencia no significa estar pasivo frente a los problemas. Significa enfrentarlos con serenidad, sabiendo que, con el tiempo, las cosas cambiarán y que tú también cambiarás. El hombre sintió que la impaciencia dentro de él comenzaba a disiparse. Ahora entendía que la paciencia no se trataba de esperar pasivamente, sino de aceptar lo que venía sin intentar forzarlo. Así que la paciencia es un acto de fe, dijo el hombre, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Exactamente, respondió el anciano. Es una fe en el proceso de la vida, una fe en que todo está ocurriendo por una razón, y que todo tiene su momento. Si confías en eso, aprenderás a estar en paz con lo que es,
sin importar lo que venga. El hombre se quedó en silencio, meditando sobre esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo, aceptando que no necesitaba apresurar su crecimiento. Sabía que estaba en el camino correcto y que, con paciencia, todo se iría revelando en su debido momento. Capítulo 14. La fuerza de la gratitud. El hombre regresó una vez más al anciano, con la mente llena de nuevas preguntas. El viaje hacia la paz interior parecía cada vez más claro, pero aún había algo que lo perturbaba. Sentía que, a pesar de todo lo que había aprendido, había momentos en los que la gratitud le resultaba difícil de practicar. Había días en los que las dificultades le parecían tan grandes que no encontraba espacio para el agradecimiento. Decidió que era hora de preguntar. Maestro, comenzó con una voz pensativa, he comprendido la importancia de la paciencia, pero a veces me resulta difícil estar agradecido, especialmente cuando enfrento pruebas que parecen interminables. ¿Cómo podemos encontrar gratitud en tiempos de dificultad? El anciano lo miró con sus ojos serenos y, sin prisa, le respondió, la gratitud no es solo una respuesta a los momentos fáciles, hijo mío. La verdadera gratitud se cultiva en los momentos difíciles, cuando parece que todo está en contra de nosotros. Si solo agradecemos cuando las cosas van bien, nunca entenderemos el verdadero poder de la gratitud. El hombre lo miró con atención, sintiendo que esas palabras despertaban algo en su interior. Pero, ¿cómo es posible estar agradecido cuando todo parece estar mal?, insistió. ¿Cómo podemos encontrar algo por lo que agradecer cuando las pruebas parecen desbordarnos? El anciano sonrió suavemente. La gratitud no se trata de negar las dificultades ni de ignorarlas. No significa que debemos ser ciegos ante el sufrimiento. Se trata de reconocer que, en cada situación, por difícil que sea, hay algo que podemos agradecer. La gratitud es un acto de conciencia y de elección. Es una decisión de ver lo bueno incluso cuando estamos rodeados de desafíos. El hombre reflexionó sobre esas palabras, intentando ver más allá de sus propias dificultades. ¿Entonces la gratitud es una elección?, preguntó, con una creciente comprensión. Exactamente, dijo el anciano. Es una decisión de enfoque. Si elegimos mirar solo lo que nos falta, solo lo que está mal, nos perderemos de todo lo que está bien en nuestra vida. La gratitud nos permite ver las bendiciones que, aunque pequeñas, siempre están presentes. A menudo nos olvidamos de ellas porque estamos demasiado enfocados en lo que creemos que necesitamos o lo que nos falta. Pero si cambias tu mirada y decides agradecer lo que tienes, incluso en medio de la tormenta, experimentarás una transformación en tu corazón. El hombre comenzó a entender lo que el anciano quería decir. Era fácil centrarse en las dificultades y en lo que no tenía, pero si cambiaba su perspectiva, podría encontrar algo valioso en cada momento. Entonces, ¿la gratitud cambia nuestra perspectiva sobre las dificultades?, preguntó. La gratitud no elimina las dificultades, hijo mío, respondió el anciano con calma. Pero cambia la manera en que las enfrentamos. Nos da fuerzas, nos ilumina, nos conecta con lo que realmente importa. Cuando eres agradecido, incluso las pruebas parecen más llevaderas porque sabes que tienes la capacidad de enfrentarlas. La gratitud es una forma de reconocer la abundancia de la vida, incluso en medio de la escasez. El hombre reflexionó sobre esas palabras mientras su mente recorría los momentos difíciles de su vida. Pero, ¿y si no puedo encontrar algo por lo que agradecer en el momento de la adversidad?, preguntó, sintiéndose vulnerable ante la idea de tener que practicar gratitud en sus peores momentos. Entonces comienza con lo más pequeño, sugirió el anciano. Agradece el simple hecho de estar vivo, agradece el aire que respiras, la oportunidad de aprender, de crecer, de experimentar. A veces, los momentos de mayor oscuridad son los que nos enseñan a valorar más profundamente lo que realmente importa. Incluso en el sufrimiento, hay algo por lo que ser agradecido. La gratitud, al igual que la paciencia, no es algo que sucede de inmediato, es algo que se cultiva, algo que se aprende. Si practicas la gratitud en las pequeñas cosas, pronto descubrirás que puedes ser agradecido por todo, incluso por lo que al principio parece doloroso. El hombre se quedó en silencio, pensando en aquellas palabras. Sabía que el camino hacia la gratitud no sería fácil, pero sentía que, al menos, tenía una nueva perspectiva. Entonces, la gratitud nos enseña a ver el bien en todo, incluso cuando parece que no hay nada bueno, preguntó. La gratitud no es solo una respuesta al bien, dijo el anciano,
Es la habilidad de ver el bien que siempre ha estado allí, incluso cuando el mal parece dominar. Y eso es lo que te da fuerza para seguir adelante, para no rendirte. Es lo que convierte cada día en un regalo, incluso en medio de las pruebas. Y, con el tiempo, descubrirás que, cuanto más agradecido eres, más razones encuentras para estar agradecido. El hombre sonrió, por primera vez en mucho tiempo sintiendo una profunda paz interior. Gracias, maestro, dijo, sintiendo que, con la gratitud, había encontrado una nueva llave para el alma. Capítulo 15. El último viaje. El hombre había recorrido un largo camino desde el primer día que encontró al anciano. Su vida ya no era la misma. Había aprendido sobre la paciencia, la gratitud, el sacrificio, el amor y la verdadera libertad. Cada lección había sido una puerta abierta hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Había crecido en sabiduría y humildad, pero sabía que aún había algo más por aprender, algo que no había sido dicho, algo que siempre había estado presente, pero que aún no comprendía completamente. Un día, mientras caminaba por el sendero que lo había conducido al anciano, el hombre lo vio de nuevo. Estaba allí, como siempre, sentado tranquilamente, con su mirada serena y su paz inquebrantable. Pero esta vez, algo era diferente. Había una sensación de despedida en el aire, como si este fuera el último encuentro entre ellos. El hombre se acercó lentamente y se sentó junto a él, sintiendo que su corazón estaba lleno de gratitud por todo lo que había recibido. Maestro, comenzó el hombre, con una mezcla de admiración y algo de tristeza en su voz, ¿es este el último momento que compartiremos? Siento que hay algo que no he aprendido aún, algo que falta en mi corazón. El anciano lo miró profundamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras, hacia su alma. Hijo mío, dijo con voz suave, lo que buscas no está fuera de ti. No hay más lecciones que aprender, porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Las lecciones que hemos compartido, las palabras que hemos intercambiado, solo han sido para ayudarte a descubrir tu propia verdad. Y esa verdad es la más profunda de todas. Eres completo tal como eres. No necesitas más nada, excepto ser tú mismo. El hombre lo miró, intentando entender. Pero aún siento que hay algo más, insistió. Algo que no puedo alcanzar, algo que me falta. El anciano sonrió con sabiduría. Lo que sientes es la llamada de tu propio ser, que te pide dejar ir todo lo que crees que eres, para que puedas descubrir lo que realmente eres. La verdadera libertad llega cuando entiendes que no necesitas buscar más, que todo lo que has buscado fuera de ti está ya dentro de ti. La paz no se encuentra en las circunstancias, ni en las personas, ni en los logros, sino en tu propio corazón. Has recorrido este camino para llegar a este momento, para que puedas darte cuenta de que ya eres libre, ya eres sabio, ya eres completo. El hombre se quedó en silencio, sumido en una profunda reflexión. Todo lo que había aprendido, todas las experiencias, todo el dolor y la alegría, ahora tenían un nuevo significado. No tenía que buscar fuera de sí mismo, ni esforzarse por alcanzar algo inalcanzable. Ya había llegado a casa, a su propio ser. El viaje había sido una revelación, una apertura de conciencia hacia la verdad de su propia existencia. Entonces, dijo finalmente, con voz tranquila, todo lo que necesito hacer es aceptar lo que soy. Exactamente, respondió el anciano. Aceptar y amar lo que eres, sin juzgarte, sin buscar ser algo que no eres. La vida es un reflejo de tu interior. Cuando aceptas y amas lo que eres, el mundo también lo hará. La paz, la felicidad, la libertad, todo está dentro de ti, esperando ser descubierto. No tienes que ir a ningún lugar más. El último viaje es hacia tu propio corazón. El hombre sintió una oleada de paz invadirlo. Por primera vez, entendió que no había nada que faltara en su vida. No había más que aprender, solo más que vivir, ser y experimentar. La verdad era simple, pero profunda. El amor por sí mismo, la aceptación, la paz interior, todo era suyo, siempre había sido suyo, solo que había tenido que recorrer todo ese camino para comprenderlo. El anciano se levantó lentamente, como si fuera el momento de partir. El hombre lo observó, sintiendo que este era el último adiós, pero no con tristeza. Era un adiós lleno de gratitud, porque ahora comprendía la lección más grande de todas. No había nada que temer, nada que perseguir. La vida misma era un regalo, y todo lo que tenía que hacer era vivirla con plena conciencia y amor.
Gracias, maestro, dijo con voz serena, por todo lo que me has enseñado. Ahora sé que todo lo que necesito ya está en mí. El anciano asintió, con una sonrisa llena de compasión. Recuerda siempre esto, hijo mío, dijo con suavidad. La verdad no es algo que encuentras fuera de ti. La verdad es algo que descubres dentro de ti, y una vez que la ves, todo en la vida se vuelve claro y lleno de propósito. Ve y vive tu vida con la paz que ya posees. Con esas últimas palabras, el anciano dio un paso atrás, y como siempre lo había hecho, desapareció en la naturaleza, dejando al hombre con una sensación de calma y claridad que nunca antes había experimentado. El hombre sonrió para sí mismo, sabiendo que el viaje más importante no era hacia el exterior, sino hacia el interior. Y así llegamos al final de esta maravillosa travesía. Queridos oyentes, ha sido un honor acompañarlos en cada paso de este viaje a través del cuento más hermoso del mundo, un relato que nos ha enseñado sobre la sabiduría, el amor, la paz y el autodescubrimiento. Hemos compartido lecciones profundas sobre la vida, nos hemos enfrentado a los desafíos de nuestro propio ser, y lo más importante, hemos aprendido que la verdad y la paz residen en nuestro interior. Si este contenido te ha tocado el corazón, si las palabras de este libro han resonado contigo, te invito a apoyar a nuestro canal Audio Mentores de una manera muy simple. No olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana para notificaciones. De esta manera serás parte de nuestra comunidad y podrás seguir disfrutando de más historias que alimentan el alma y enriquecen la mente. Cada gesto de apoyo es un gran impulso para seguir compartiendo este tipo de contenido que tanto nos nutre y nos inspira. Si sientes que este mensaje puede beneficiar a alguien más, no dudes en compartirlo, porque la sabiduría debe circular y llegar a los corazones que más lo necesiten. Recuerda que este espacio es para ti, un lugar donde las palabras se convierten en mentorías para el alma. Siempre es un placer compartir este tiempo contigo. Te agradezco profundamente por habernos acompañado en esta aventura literaria. Te espero en los próximos capítulos con más historias que transforman, enseñan y motivan a ser la mejor versión de ti mismo. Hasta el próximo encuentro, donde la sabiduría sigue fluyendo, y el camino hacia el autodescubrimiento nunca termina. Nos vemos pronto.